Buenas tardes, bienvenidos queridos colegas cirujanos de Colombia, América Latina y del mundo. Les doy la bienvenida a este simposio del Colegio Americano de Cirujanos. Para nosotros es un verdadero honor contar con nuestros colegas, miembros muy distinguidos del Colegio Americano de Cirujanos y asimismo grandes líderes de la educación quirúrgica a nivel del mundo. El día de hoy tendremos la participación del doctor Wayne Meredith, que es el chairman del Departamento de Cirugía de la Universidad de West Forest University y actual presidente del Colegio Americano de Cirujanos, a la doctora Paula Ferrada, que es la directora del Comité de Cirujanos Jóvenes del Colegio Americano de Cirujanos, directora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Commonwealth Virginia University, al profesor Alberto Ferreres, miembro honorario del Colegio Americano de Cirujanos, distinguido directivo presidente del capítulo argentino del Colegio Americano de Cirujanos y profesor de la Universidad de Buenos Aires, al doctor Balibrea, José Balibrea, que es el ACE Channel, tal vez hoy lo vamos a ver, de uno de los grandes centros pioneros y educativos en todas estas tecnologías de telemedicina y aprendizaje virtual que hemos recibido en el mundo. Asimismo, gran cirujano y director del Comité de Infusiones de la Asociación Española de Cirugía, pero por supuesto dándole una bienvenida muy especial a la doctora Lilian Torregrosa, presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía, gestora y motor de este congreso virtual, pero asimismo y dándole la bienvenida por primera vez en su primer acto oficial como gobernadora del colegio, del capítulo de Colombia del Colegio Americano de Cirujanos. Doctora, para nosotros es un honor de Colombia tener la primera mujer como gobernadora de nuestro capítulo y asimismo de los capítulos internacionales del colegio. Así que le doy la palabra a doctora Lilian Torregrosa. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Sánchez. Muchas gracias a todos los asistentes y especialmente a los profesores invitados. Realmente es un gusto tenerlos a ustedes. Es una nómina de lujo para este simposio del American College que tenemos preparado este año para nuestros asistentes. La primera vez que el Congreso Nacional de Cirugía en Colombia se hace en forma virtual, de manera que pues esto ha sido todo un reto, pero la gente realmente ha pedido mucho que estén ustedes aquí en estas conferencias de apertura, en esta sesión magistral que es muy importante. Así que yo les agradezco su presencia. Seguramente tendremos una reunión muy productiva, un gran intercambio académico y al final el público tendrá la oportunidad de plantear algunas preguntas a ustedes como expertos invitados. Así que muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias, doctor Sánchez. Muchas gracias. Algunas de las indicaciones es que, como ya dijo la doctora Lilian Torregrosa, por favor las preguntas nos las hacen llegar por el chat. Vamos a tener las conferencias del doctor Meredith, de la doctora Ferrari y del doctor Ferreres ya pregrabadas y vamos a tener la conferencia en vivo del doctor Balibrea y posteriormente vamos a tener una sesión de discusión. Así pues que iniciamos con nuestras primeras conferencias, que es la influencia y la participación internacional de América Latina y de Colombia en el Colegio Americano de Cirujanos, con el presidente del Colegio Americano de Cirujanos, doctor Wayne Meredith, que está pregrabada. Entonces vamos adelante, Jorge, en el máster. Well, hello, I am Wayne Meredith. I'm the president of the American College of Surgeons, and it's a privilege and an honor to have a chance to speak to the Columbia chapter of the American College of Surgeons. And my talk is going to really be about international participation in the college and the possibilities for you and your role, update you on some of the strategies that are occurring there. And it's a pleasure. I thank you for inviting me to do this. Today, as of now, about 12% of the total ACS fellowship is international fellows.
It's been increasing year over year for the last decade, and a lot of that's been specific effort and outreach by the American College of Surgeons but from the international community of surgeons to reach out to the College of Surgeons. This last year, we had 2,100 and some new initiates, and 766 of those were international, representing about 36% of the total initiates. Initiates are new members to the College of Surgeons this year at the Clinical Congress. About half of the people that registered for the ACS Clinical Congress this year, 2020, are international surgeons, residents, medical students, and other members of the surgical team. As you know, this year we put on an entirely virtual clinical congress, and it is still available for those of you who would like to have gone to it and have not yet seen it. You can still go to facs.org and find it, log in. Its registration is free. There's hundreds and hundreds and hundreds of hours of CME, and you can do it at any time it's convenient to you. I'd highly encourage you to do that. And these are impressive numbers, and they're the result of really a combined effort from the international chapter leaders, the International Relations Committee, the international governors, and other ambassadors. You can see that the number of international initiates each year is growing up to like 766, as I said, this year. And actually the number of women is growing slowly, more domestically than internationally, and maybe you could help us with that in Columbia. Of the initiates this year, about 61% were general surgeons. About 51% of all of the fellows in the college at this time are general surgeons, and so just about 50-50 between general surgeons and specialty surgeons. But of the international initiates, it's about almost 2/3 of the international initiates this year were general surgeons. But as you can see, there's quite a few of all of the other specialties, and we strongly encourage that. One of our themes this year will be to strengthen the house of surgery and to reach out and find those areas where we have common themes, whether it's advocacy or education or racism or quality programs that will transcend other specialties. I realize we're never going to have the place you go as a urologist or a plastic and reconstructive surgeon. The Clinical Congress is not going to be the meeting you go to get that educational piece, but to go and get education about how to be a great surgical educator, how to be a great surgical leader, to participate in advocacy, to participate in quality programs as it relates to surgery overall. There's a lot there that the Clinical Congress and the American College of Surgeons has for surgical specialties of all types. This year, our international initiates, 17% came from Latin America and the Caribbean. Every year, Asia and the Pacific are our largest numbers. And by region, within the Latin American and Caribbean region, Mexico is by far the largest, Brazil second, Colombia is down here at 6% of the initiates presented this year at the Clinical Congress. And here, for the last 3 or 4 years, the top 10, the countries that have provided the most initiates, and you can see it's Mexico and Brazil from Latin America that are the largest numbers routinely, large countries, obviously, and a large commitment to the college. And here's the top 10 countries overall of fellows of the college. Those previous slides were initiates, people coming into the college this year. This is the cumulative thing. And you can see Mexico is here, and then Brazil are from there. AC International Fellows are only about 6% women. And from Latin America and the Caribbean district, you can see that over the last several years, going from 2015 to this year, 2020, a steady increase in the number of ACS fellows from your region. We applaud that. We would like to see the slope of this curve even be steeper. And if there are things that we can do that could help improve that, I'd be interested in hearing your ideas about how to do that. And if there are things you can do to help stimulate greater interest in your chapter or
the college itself, I'd really appreciate knowing what those things would be. Here are where they come from. Again, these are the fellows now. The previous slides were the initiates, but you can see Mexico, Brazil, Argentina, Colombia 7%. Of the attendees to the Clinical Congress, a lot more international attendees were women than are fellows of the Congress, of the college, and that gives me hope that we can entice some of those folks to feel invited and to get engaged in the American College of Surgeons. This is the attendees from different countries. Mexico, Brazil, Colombia is here. That's pretty good. About 750, I think it's actually 766 attendees of the Clinical Congress from Colombia. This is the overall international. Latin America and the Caribbean is about half of the international attendees to the Clinical Congress this year. Bravo. And of the Latin American and Caribbean attendees, this is where they came from: Brazil, Mexico, Colombia, Dominican. We've done a lot to outreach this. I would just highlight the Future Surgeons chapter president is from the Colombian Surgical Association, Luis Felipe Cabrera Vargas. And I would also highlight we had a Latin American Day at the Clinical Congress this year. Paula Ferreira from Virginia is the chair of the Young Fellows Association. She helped us get that underway, and we have quite a bit of outreach. Next year, we will also at the Clinical Congress have a Latin American Day. I think it will be the day before the Clinical Congress starts. Don't hold me to that. But we're working out when and how to do that. We thought it was very successful. I hope you found it was very successful, and I would be very interested in your ideas on how to make it more successful. How to become involved with the American College of Surgeons. For surgeons to become fellows, you need to have graduated from medical school and one that's acceptable to the College of Surgeons. And there's a list, and it's available on the website, and we can help work out what that is. And completion of a training program in surgery, then 3 years of independent practice after training, board certification and an unrestricted medical license, 12 months of practice at your current practice institution or program, and a current appointment on the staff of your hospital, and then references from 3 current FACS residents. We have always had an interview process. We're learning to do that virtually now, which will make it quite a bit easier for international people to come because they will not have to do as much travel. You can go to facs.org/member-services/join to apply to the College of Surgeons. And if you put in the code Fellow 2020, you can waive the application fee this year. That deadline is, I think, December 1st. So it might be December 31st, but it's coming up. If you want to do it, get in under that deadline, now is the time to do that. And if you just contact Member Services, ms@facs.org, if you have questions there, we'll be there to stand by to help you. If you're not yet ready to be a fellow, it is, or if you are already a fellow, we still want you to become involved with the American College of Surgeons. There's lots of leadership opportunities through the American College of Surgeons, from leadership summits, leadership training to education training, at any rate. And so this year, the Columbia chapter has leadership, and it has selected our first female governor from Latin America, Lilian Torregrosa. And Lilian, if you're in the audience, congratulations. I want to welcome you to the governors. Please find me sometime, email me, facs.org. And welcome aboard. We're glad you're here. Every chapter selects a representative of the Board of Governors, and they serve 2-3-year terms, I think. Also, I implore you, join a committee or join one of the associations. It is very easy to get on the International Relations Committee, the Women in Surgery Committee, the Patient Education Committee. Committee on Trauma is easy to get in at your state level,
and a little bit harder, but there are lots of places for the Committee on Trauma. If you will like to be involved in the Committee on Trauma, there's ways to get involved in that through ATLS and through Eileen Bulger. And also the Committee on Education has lots of opportunities. If you'll just express to Ajit Sachdeeva or go to facs.org, hit the education pillar at the top, you can find the place to send an email that will help you get involved. The list of the committees is at this website, about FACS governance ACS committees, or always email member services. They will be standing by to help you. I would also say, please reach out to your residents and your fellows to join the Resident and Associate Society. It's open to resident surgeons to learn about our programs, to provide opportunities for participation. It is very, very vibrant right now. This is a young group. They are supercharged. They know tons about how to do this virtual meeting business and social media. They are really jazzed and they are really active and really working. And if you are a resident or if you have residents, please tell them about this. They would find a lot to do there. For international surgeons, we have quite a few programs, and I'll tell you over the next few slides about those. We've recently created the PON Fund. That is really due to a generous donation from Dr. Sadi Panwachya, who we call him. He's asked us to call it the PON Fund for promulgating surgical education worldwide. Past recipients we've had from the Argentina chapter, Australian chapter, Brazilian chapter, Greek chapter, Italian chapter, Lebanon chapter, and Nigerian chapter. And this year's recipients are from Bangladesh and Bolivia, and they will promote educational programs designed by the chapter to promulgate. There are numerous educational resources for international surgeons through the American College of Surgeons. Like I say, the biggest one right now is the Clinical Congress is still available to go to the website, log on and see. It is free and it is huge. But we also have surgical leadership during crisis situations, COVID-19 and global surgery management, mass casualty and trauma management, which is really a very well thought out program. We have collaborating on white papers for publication in JACS. All of these efforts are free. They're archived at the international website. And you can go and attend any of these webinars for free simply by going to the website and signing on. This year we had all of these were put on. Next year we will put on these or something like them for international surgeons. If you have ideas of webinars that you think would be excellent ideas for us to put on, send me an email or send an email to member services or to education. We are actively looking for good topics that would be of interest broadly to the international community that the college can put on. And if you have ideas of people that would be good to serve on those panels, we'd like to hear that too. We have the He for She program, which is males supporting female surgeons to get engaged in surgery, to get engaged in academic career and a successful surgical career, and to get engaged in the American College of Surgeons and to be promoted toward leadership opportunities. It's in collaboration with the Women's in Surgery Committee, and we invite the leaders from the Columbia chapter to participate in this He for She program. We have a microaggressions webinar in collaboration with the Committee on Diversity and Inclusion and the Surgeons Wellbeing Work Group and the Women in Surgeons Committee, which is really eye-opening to go look at that. And we're requesting topics of interest from chapters and have more under development from the fellowship subcommittee. We also have textbooks that are upcoming. Practical Guide to the Managing of Breast Cancer for Low-Income and Middle-Income Countries.
and gastrointestinal surgical emergencies. And slide sets for perioperative and safety and efficacy are designed for international audiences, and you're welcome to those. Patient education brochures. We're translating many of the current patient education brochures, of which there are almost 100, and a lot of them are new that relate to COVID, how to be prepared for surgery, why not to be afraid of having your surgery. It's not good to delay surgery that's needed just because of COVID. The things that you are doing in your hospital and in your practice to prevent patients from having COVID. It's really some very good COVID-19 things in terms of patient education that you can get. And we're getting those translated into multiple languages, and Spanish will be one of the first ones. And we are sending a COVID-19 survey to all international fellows. We would love for you to participate in that, just to describe what your experience has been both to your practice and with your patients, and look at the guidelines. We have international scholarships to come to the American College of Surgeons Clinical Congress, or some of them are to come to the Leadership Summit or the Education Summit. And some of them include with that a visit to a one or two academic medical centers within the states, within the United States and Canada. Those are generally the sites chosen in collaboration with the scholarship awardee. So the awardee says, I want to come to Wake Forest, and they check with Wake Forest, and we work out whether or not that can be done in the time frame. But it's generally this awardee gets to sort of choose the list of places they'd like to go. We've done 105 of those, and 17 from Latin American and Caribbean countries. There are 11 international guest scholarships awarded to surgeons from Colombia. And you can go and apply for these at the member services portion of the website. Click the scholarships point. There are community travel awards, 3 of those. There are traveling fellowships to Australia, New Zealand, Japan, and Germany. These are 2 of those sites. They're available internationally. There's international resident exchange scholarships, 3 of those a year. There's an international surgical education scholarship where you come to educational programs here and come to the education summit, I guess it would be called, that SACH puts on. There are 3 international scholarships to the NSQIP program, to the bariatric surgery program, to the AAST scholarship. We fund that jointly with the AAST to come to the AAST meeting, and then to come and observe at a trauma program in the U.S. And all of those scholarship opportunities are available. Most are for fellows of the college or for practicing surgeons. But some of them are for, I guess a lot of them really are for learners, for senior residents, or for what we would call fellows, meaning a fellowship training, a person who's in fellowship training in trauma or breast cancer or colon and rectal cancer. So I really am proud to be able to tell you all the things that the American College of Surgeons is doing that would interface with you. I think we are scheduled for a time where I will log on subsequently to this and be there for questions with you. I'm happy to talk about anything that relates to American College of Surgeons, or opportunities for you in the international range, or for quality programs, or anything really that relates to the college. Thank you for having me. It's been a pleasure. I'll say it again this way. Thank you for having me. It's been a pleasure to put this talk together for you. And I'll see you Friday, I think. At this moment, we have a connection with Dr. Wayne Meredith, the president of the American College of Surgeons. We are very happy with your participation. It's an honor, Dr. Wayne Meredith, to receive you here in our meeting, the Columbia Surgical Society meeting, and the ACS Columbia chapter meeting. Welcome, Dr. Wayne. Thank you very much. I'm very pleased to be here. It's great that you're doing this. It's so many
organizations like this have just shut down, and I think it's fantastic that you're taking advantage of this technology, and I'm glad to be here. I appreciate very much, Dr. Juan, if you remain in connection, because it's very important your participation in the final of the meeting with the question and answer. We are going with the second lecture with Dr. Paula Ferrada. Hola a todos, para mí es un placer estar aquí compartiendo tiempo con ustedes. Ya la tenemos al aire, doctor. A todo el Ya liderazgo pongo el audio en el de Zoom. la Asociación Colombiana de Cirugía por la invitación. Mi nombre es Paula Ferrada, yo soy profesora de cirugía University, soy la directora médica de la unidad quirúrgica y de trauma de cuidados intensivos aquí y también dirijo el fellowship de cuidados intensivos y soy colombiana, como pueden ver por el acento, y les quiero contar un poquito a ver cómo yo me involucré en el colegio americano y cómo yo pienso que hay oportunidades de liderazgos para todos. Un poquito de mi historia. Yo me entrené en la Universidad del Valle como estudiante de medicina y luego me vine para los Estados Unidos en agosto del 2000 y hice research en la Universidad de Miami. Luego me fui a Boston al Beth Israel Deaconess Medical Center y terminé residencia de cirugía. Luego fui a Pittsburgh, hice un año de cuidado crítico y luego hice otro año de acute care surgery and shock trauma en Baltimore. Y luego me vine a Richmond y he estado aquí desde el 2010. Y mi carrera ha progresado, yo creo que gracias a un montón de cosas, pues trabajo duro como todos lo hacemos, pero también mentoría, gente que me ha dado la capacidad y oportunidades de hacer cosas y quiero abrirles la puerta a todos ustedes para que sepan que pueden contar conmigo y con toda la gente de liderazgo del Colegio Americano que está en Colombia. Y también contarles un poquito de lo que es el Young Fellows Association para ver cómo podemos abrir las puertas. Entonces, esta charla se llama Young Fellows Association, Who, How, When, to get involved, cuándo, cómo y dónde. Les voy a contar qué son los Young Fellows Association. Es gente que es parte del American College y tiene 45 años o menor, o también gente que se acaba de volver Fellow del American College of Surgeons. Esos también por 5 años son parte de nosotros. Nosotros somos 40% de la membresía completa. La membresía completa del American College of Surgeons son acerca de 80,000 cirujanos en el mundo, de los cuales nosotros representamos 32,000, un montón de gente. ¿Qué es el Young Fellows Association? Nosotros representamos los intereses y y damos un foro para cambiar el futuro del American College of Surgeons y darle la oportunidad a la gente joven que puedan representarse. Y nos podemos, les quiero abrir la oportunidad y la puerta para que encuentren la manera de cómo involucrarse y ser parte de la diferencia. Estos somos nosotros, ese es el consejo y como ustedes pueden ver, aquí hay mucha diversidad, hay diversidad de género, hay diversidad étnica, también hay diversidad de especialidad, tenemos oftalmólogos, urólogos, gente que hace cáncer, que hace trauma, que hace mama, es un ortopedista, tenemos alguien de Canadá también, esos solamente son el concilio, el board del Young Fellows Association, pero nosotros, como les dije, hay diferentes comités, tenemos representación en todos los comités del American College y hay oportunidades para el que quiera trabajar duro por esta asociación. ¿Qué hacemos? Nos aseguramos que haya gente, representación internacional, que haya al menos una persona que represente a los cirujanos jóvenes en cada capítulo. Tenemos un grupo que está trabajando en equidad, un grupo que está trabajando en darle oportunidades a futuros líderes que trabajan en la calidad no solamente de trauma, pero también quirúrgica.
Participamos en donaciones y scholarships para el fondo que tiene el American College of Surgeons. Participamos en cosas que son también polémicas, como asegurarnos que haya suficiente soporte para los padres, madres y padres, para que puedan cuidar a sus hijos durante la carrera en cirugía. También participamos en otras cosas polémicas como violencia estructural, y también nos aseguramos de que haya representación equitativa de cirujanos jóvenes en el Congreso del Colegio Americano, que se celebra cada año. Entonces, ¿por qué los invito a que participen en el Young Fellows Association? Porque es una oportunidad para todos, para el que quiera trabajar duro. Esto no es como que simplemente un título. Ustedes aquí, ¿quién es líder? Y espero que, no los estoy viendo, pero espero que cada uno esté levantando la mano en donde esté, porque nosotros todos tenemos una capacidad de liderazgo y poder tener el poder de hacer el cambio. El liderazgo no es un título, es cómo usted ejerce su influencia en el grupo de personas que trabaja con usted, enfermeras, pacientes, en su ambiente, pero lo más importante es cómo se lidera usted mismo. A ver, como es un ejemplo, es simplemente un ejemplo. Usted quiere echar para adelante, usted quiere conseguir los logros, usted tiene un propósito de vida, entonces levántese de donde está, haga el trabajo, haga las conexiones y las cosas le van a funcionar. ¿Por qué necesitamos ser líderes? Porque cada uno de nosotros necesita también ser, también ser líderes, también trabajar duro, también ser parte del cambio, porque tenemos que beneficiar a esta persona, al paciente que viene a estar con nosotros, al paciente que necesita cirujanos que sean capaces de ayudarlo. Y nosotros sabemos que desafortunadamente no en todas partes hay los recursos físicos o los recursos humanos para poder favorecer al paciente que lo necesita. Es fácil quedarse en el status quo. Es fácil pensar, bueno, hay otra gente que ya lo está haciendo, o simplemente hacer excusas. No voy a poder porque soy latinoamericano, no voy a poder, en mi caso, no voy a poder porque soy latinoamericana, no voy a poder porque soy mujer, no voy a poder por tantas cosas, pero a la hora de la verdad, la única forma en que uno logra un propósito es simplemente creer en que usted lo puede hacer. Cuando nadie crea en usted, cuando nadie le dé oportunidades, si en su corazón usted sabe que usted puede hacerlo, las cosas se presentan de una manera en que usted va a encontrar esas oportunidades. El cambio es estresante. Yo he cambiado de institución de Miami al Deaconess, al Pittsburgh, a Shock Trauma, luego a VCU. He cambiado de país, de Colombia a los Estados Unidos, y cada cambio que uno hace es estresante. Eso no puede decir que hay mentores a los que yo les he preguntado, ¿usted cómo ha llegado tan lejos? Y me responden, yo siempre he estado en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Eso a mí nunca me ha pasado. A mí nunca me ha llegado las cosas del cielo y decir, venga, aquí es como usted se va por acá. Siempre me ha tocado pensar, interiorizar, crear una estrategia, crear alianzas interpersonales con gente que lo puede a uno ayudar. Ellos los mentores y los sponsors no le van a llegar a uno y le van a tocar la puerta, vea, usted necesita que yo le dé una mentoría. Es muy difícil que eso pase. Puede que pase, pero muy raro. Uno es el que tiene que liderarse a uno mismo, liderar a su carrera, liderar a donde los logros de uno quiere llegar, y hacer un mapa de cómo uno quiere que su carrera se vea y asegurarse que está haciendo las conexiones apropiadas para que eso pase. Las cosas no son fáciles. Yo sé que de repente cuando uno ve gente que le está yendo súper bien, desde afuera se ve como que, eso fue, mejor dicho, así. Fue una línea recta desde el internado hasta ser profesora. Ustedes todos saben que no es así. La vida va para arriba y va para abajo, y lo importante es que cada vez que usted tenga un challenge, que tenga algo que lo haga cuestionarse, que tenga algo que lo haga parar un momentico en el camino, que uno encuentre la manera de aprender
de lo que está pasando y seguir adelante. Cuando yo tengo muchas cosas en mi cabeza y me pongo a pensar qué es lo más importante, este esquema lo tengo en mi oficina. Entre lo que se junta entre lo que a usted le encanta hacer, lo que usted es muy bueno haciendo, lo que le pagan por hacer y lo que el mundo necesita, y esa interfaz entre esas cosas es su propósito. La única persona que puede encontrar su propósito es usted, nadie más. Eso no se lo puede decir su jefe, su mamá, su papá, su esposo o esposa. La única persona que sabe exactamente cuál es su propósito de vida es usted. Y ahí es cuando se junta la pasión, la misión, la profesión y la vocación. Nada de lo que nosotros hacemos, desde las cosas como cuidar al paciente uno a uno y lidiar con cosas difíciles como cáncer terminal, personas en falla renal, falla hepática, personas que están sangrando y muriéndose de sangrado, cuando uno trabaja en lugares en donde de pronto no hay suficientes cosas que uno necesita para salvar a ese paciente, nada de esto, desde cuidar al paciente hasta maniobrar su carrera, manejar su carrera y su familia, porque esto no solamente de mujeres ya, los hijos también quieren a los papás para que estén en la casa y ver los papás. Eso no es como era hace un siglo que el papá se iba a trabajar y sabían que existía porque por allá aparecía el nombre. Es difícil estar presente y mantener esa presencia con su familia, con su comunidad, con su trabajo. Nada de esto es fácil. No les estoy diciendo que esto es fácil, pero cada segundo que usted pasa haciendo lo que usted ama y lo que es su propósito de vida es completamente merecido e importante. Yo pienso que la única manera en que nosotros cambiamos la representación que existe en el mundo entero de Latinoamérica y aumentamos esa representación, como ustedes han visto, el doctor Cabrera ha hecho eso muy bien usando todos los medios sociales, la doctora Torregosa, con toda el soporte del doctor Sánchez, han hecho cosas excelentes y se siguen haciendo a través del Colegio Americano, a través de las sociedades locales. La única manera de que nosotros hacemos que haya un cambio de donde haya más representación latinoamericana es trabajando juntos. Trabajando juntos podemos cambiar el mundo. Colaboración es la nueva competencia. Uno ya no compite de uno a uno, somos todos juntos en conjunto. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar. Este es mi email y este es mi Twitter handle y yo estoy aquí, como les digo, nada de lo que hice fue fácil y mis puertas están abiertas para ayudar a cualquiera que necesite consejo, a cualquiera que necesite lo que yo pueda hacer por ustedes. Aquí las puertas siempre van a ser abiertas y con mucho gusto a la orden. Gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Continuamos con este brillante panel de grandes expertos en el mundo de la educación y no podríamos perder la oportunidad de darle la bienvenida y que nos dé muchas enseñanzas al doctor Joseba Librea. Joseba Librea es uno de los grandes líderes mundiales en la educación, con uno de los grandes centros, dirigiendo uno de los grandes centros de entrenamiento a distancia y virtual como es el ACE Channel. De modo que le damos la bienvenida a José y gracias por acompañarnos, gracias por compartir tus enseñanzas. Bienvenido a la Asociación Colombiana de Cirugía, al capítulo de Colombia de la Asociación Colombiana de Cirugía, y aquí está toda América Latina escuchándote. José, bienvenido. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Colombiana de Cirugía la amable invitación y, por supuesto, siempre que uno participa en un evento auspiciado por el American College of Surgeons, pues lo primero que le viene a la cabeza es un respeto y la emoción de participar en una reunión que ha convocado pues probablemente la institución, la sociedad científica con más prestigio del mundo y que para todos los cirujanos siempre es una referencia y por eso pues para mí es especialmente significativo poder participar. Me han pedido que hable de educación. Yo pues tengo la suerte de ser profesor de la universidad, de ser cirujano, pero desde los últimos años he podido
seguir haciendo una de las cosas que más me gusta, que es la docencia como director médico de AIS Channel, de ICE Channel. Y la idea de estos próximos minutos es explicar las experiencias y las enseñanzas que nosotros mismos hemos ido teniendo a la hora de implementar un valor nuevo, que es la educación quirúrgica a distancia, virtual, para poder llegar, como decía la doctora, para que todos podamos levantar la mano y decir, sí, yo quiero ser un líder y continuar con nuestras carreras, ¿no? En ese sentido, yo creo que para hablar de esto merece la pena echar la vista atrás y considerar la historia de las revoluciones industriales. La revolución industrial comienza a finales del siglo XVIII y lo que podríamos llamar la industria 1.0 pues es la primera que apareció con la mecanización, las máquinas de vapor, etcétera. La industria 2.0 a finales del siglo XIX es cuando empezamos a tener las producciones en masa, las cadenas de montaje, etcétera. Incluso ya por fin aparece la energía eléctrica. La industria 3.0 es aquella que aparece en la segunda mitad del siglo XX, cuando tenemos la automatización de la producción, incluso las primeras implantaciones de chips y la utilización de computadoras. Sin embargo, hoy en día vivimos en la cuarta revolución industrial, donde fundamentalmente lo que estamos haciendo es utilizar sistemas ciberfísicos, el Internet de las cosas, las redes y sobre todo los datos. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la educación en cirugía? Estas dos imágenes probablemente estén separadas casi 150 años y en una vemos lo que era un anfiteatro clásico donde se veía y se intentaba aprender la cirugía y en la otra vemos a nuestro líder, nuestro fundador, el profesor Laffey, en su quirófano donde está desarrollando su técnica de abordaje transanal del cáncer de recto y vemos que detrás sigue habiendo mucha gente que ha venido a ver cómo lo hace, los detalles, a buscar el conocimiento, el aprendizaje. En ese sentido, algo tenía que cambiar, porque no podemos estar en todos los lugares y porque no todo el mundo puede tener el mismo acceso y porque muchas veces ni siquiera podemos evaluar o saber si ese conocimiento se está transmitiendo de una manera adecuada. Con lo cual, también hemos vivido en cirugía nuestras 4 revoluciones industriales. La cirugía 1.0, y permítame que ponga como principal ejemplo al profesor Halsted, es aquella en la cual simplemente fuimos capaces de dominar y controlar la anatomía y cómo funcionan las cosas, es decir, la fisiología. Aquí es cuando empezamos a saber cuáles son las bases, cuáles son los primeros pasos que tiene que tomar un cirujano para tener su formación académica. La cirugía 2.0 es aquella que aparece cuando somos capaces de sustituir órganos y también funciones. Entonces, creo que el mejor ejemplo es poner al profesor Starth como padre del trasplante, pero también hemos sido capaces de sustituir otro tipo de funciones, como por ejemplo con las prótesis, las ortesis, etcétera. En el otro lado, no hay que olvidar que ha habido otros pioneros, quizás no tan cercanos a la academia, como fue, por ejemplo, el profesor Barnard, que fue el primero en hacer un trasplante cardíaco. En ese sentido, lo que vengo a recordar es que la cirugía 2.0 es aquella que ya conoce cómo funcionan las cosas, que conoce la anatomía, es decir, dónde están las cosas, pero además es capaz de proporcionarnos soluciones cuando un órgano o una función se pierde. La tercera revolución de la cirugía es aquella que aparece con la cirugía mínimamente invasiva y creo que una manera útil y por así decirlo atractiva de ilustrarlo es la carrera por demostrar la utilidad de la laparoscopia y las eternas luchas que siempre ha habido acerca de quién hizo la primera cirugía de colecistectomía laparoscópica. Por eso es importante pues, nombrar a los pioneros como fue Philippe Bouguer, pero también el profesor Jacques Pélissard. En ese sentido, la cirugía mínimamente invasiva es aquella que nos permitió ir mucho más allá, minimizar el impacto de lo que hacemos sobre los pacientes, pero también empezar a digitalizar. Empezamos a utilizar la imagen y de cada una de esas imágenes empezamos a obtener píxeles y esos píxeles fueron datos que nos permitieron llegar a donde estamos hoy. Y hoy estamos en la era de la cirugía cognitiva, la cirugía digital, la cirugía 4.0. Y por eso, como estamos en una nueva situación, estamos viviendo esta cuarta generación donde los datos, la robótica, la integración de todos los datos biométricos con la imagen son la base de nuestro día a día, hemos de desarrollar nuevas herramientas que nos permitan expandir ese conocimiento y asegurar de que todo el mundo tenga un acceso libre y un acceso justo a la educación quirúrgica para poder ofrecer en definitiva el mejor servicio a nuestros pacientes. Por eso nació AIS con la idea de expandir el conocimiento. Actualmente somos una plataforma digital en la cual
Tenemos más de 300.000 usuarios. Hemos de decir que precisamente la pandemia nos ha hecho subir de una manera casi exponencial el número de usuarios registrados. Llegamos a más de 185 países. Bueno, decimos 184 porque el 185 es China, que siempre va aparte. Tenemos más de 340 líderes de opinión de más de 33 países de todo el mundo. Más de 400 hospitales están asociados con nosotros y ya hemos expandido nuestros contenidos a la cirugía general, fundamentalmente colorectal, cirugía bariátrica, pero también a la urología, ginecología, anestesia, trauma y también hemos empezado a explorar otras como la neurocirugía. Hemos llegado a tener eventos de más de 35.000 usuarios conectados y normalmente cuando hacemos un evento en directo, pues casi más de 15.000 cirujanos son capaces de ver lo que está sucediendo. La distribución es bastante interesante porque nosotros empezamos siendo un proyecto no local, pero sí con vocación europea, pero hemos de decir que al día de hoy Asia, Oceanía, incluso África y por supuesto América y América Latina son una parte muy importante de la familia de AIS. Por eso, con todos estos recursos, nosotros teníamos una responsabilidad y la responsabilidad era reescribir las reglas de cómo se debe enseñar y cómo se debe aprender la cirugía. Y por eso optamos por un modelo que era ofrecer todos los contenidos o prácticamente todos, más del 95%, en cuanto a un modelo de libre acceso, porque realmente nuestro objetivo fundamental es democratizar la cirugía. Pero fuimos más allá. Y lo que antes era AIS, que era simplemente pues, un programa o, por así decirlo, un portal en el cual ofrecíamos cirugías en directo, algunos eventos, charlas, bueno, pues pensamos que evidentemente, y esto sería el punto 1 de esta diapositiva, teníamos el canal, ¿no? Las cirugías en directo, los cursos con interacción en vivo, teníamos los surgical rounds, teníamos maneras de establecer diálogos, preguntas, respuestas. Luego empezamos a pensar que toda esa información, y en esto sí que nos parecimos a algunos de otras fuentes de nuestros competidores, había que almacenarlo, con lo cual pues, fuimos más bien un repositorio científico validado por todos esos líderes de opinión, de tal manera que teníamos artículos en vídeo, fotos, debates, incluso quedaban grabadas las charlas, pero además pensamos que había que ir más allá y empezamos a crear una academia a la que hemos tratado de acreditar. De tal manera que no solo en cuanto al el contenido, pero también en la forma, en la manera en la que enseñamos. Nosotros hemos podido obtener mucha información de los líderes de opinión, pero también hemos creado lo que se llama educación a demanda. Hemos utilizado algoritmos de inteligencia artificial para nuestro portal Kairos, de tal manera que cuando un alumno entra, somos capaces de detectar cuáles son las cosas que le faltan y somos capaces de ofrecerle, por así decirlo, un menú a la carta. Esto es la base de lo que nosotros creemos firmemente, que es el aprendizaje adaptativo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que normalmente cuando uno ofrece un curso, el alumno tiene que recorrer todos los pasos. Bueno, en este caso lo que hacemos es adaptar nosotros la información detectando lo que le falta para que llegue antes al objetivo final. Pero además hemos tenido otros servicios asociados del tipo audiovisual, hemos sido terceras partes en congresos, hemos ayudado a otras personas a desarrollar sus sistemas audiovisuales, a ayudar a grabar, a crear, a editar, pero también estamos participando, como veremos a continuación, en otros proyectos que ya incluyen incluso servicios médicos. Y finalmente nos hemos introducido, nos hemos implicado mucho en el know-how, en el cómo se deben hacer las cosas en cirugía en general. Hemos trabajado con proyectos de cajas negras en quirófano, todo lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, incluso al día de hoy, bueno, pues uno de nuestros grandes proyectos es la enseñanza potenciando herramientas de telemedicina, fundamentalmente la telementorización. En el sentido de hablar de la cirugía 4.0, la cirugía digital, uno de nuestros grandes proyectos es el que tenemos con la fusión de Google y Johnson & Johnson, que es Verb, en el cual, bueno, nosotros hemos obtenido miles de cirugías, las cuales hemos etiquetado, hemos analizado y utilizando esquemas de inteligencia artificial y además alimentando algoritmos para obtener un machine learning lo más rápido y eficaz posible, lo que estamos haciendo es colaborar a diseñar una plataforma que va más allá de la robótica, ya que es una plataforma que va a ayudarnos a trabajar con un sistema robótico, pero para integrar multitud de datos y crear lo que nosotros queremos, que es un camino de aprendizaje, un learning journey, de tal manera que vamos a ayudar a mejorar a los cirujanos, pero vamos a ayudar también no solo a la ejecución, pero también al aprendizaje. Esto es un camino muy largo que la pandemia ha hecho no frenar, pero sí desviar. Nosotros empezamos en el año 16 con la alianza con el proyecto Verb.
un poquito más adelante empezaron a recuperarse un montón de cirugías. Hemos tenido que ir varias veces a Palo Alto. Teníamos un contacto constante con nuestra sede en Barcelona y a través de todas esos miles de imágenes pues íbamos sacando los datos de los cuales hemos ido analizando. Entonces, bueno, la siguiente fase es empezar a analizar esos datos y los tendremos en breve porque de hecho hemos terminado ahora un paper sobre variabilidad en cirugía robótica bariátrica, pero sobre todo lo que nos interesa es descubrir qué es lo que falta, qué es lo que no tienen nuestros cirujanos, que les falta para aprender y sobre todo cómo podemos hacer para que lo aprendan más rápido y mejor. Sin embargo, otra de las cosas que a nosotros nos ha preocupado es que no podemos estar en todas partes. Si tuviésemos que escoger un superpoder como profesor de cirugía, como persona entregada a la docencia en cirugía, ¿cuál tendríamos que escoger? Pues probablemente la ubicuidad. Nosotros queremos llegar a cada rincón del mundo para intentar trasladar nuestro mensaje, para intentar enseñar a todos los cirujanos a que tengan las mismas oportunidades. Nos tomamos muy en serio aquello de la democratización de la cirugía y de la enseñanza de la cirugía. Por eso, y estas fotos que tenemos aquí son de un día histórico en el cual desarrollamos una herramienta que es el Telesurgeon, que lo que nos permite es ayudar a los cirujanos de tal manera que un cirujano novel puede estar asesorado en tiempo real por un cirujano experto. Y lo que hicimos fue, como pudimos publicar también en el BGS, aplicamos una tecnología, por así decirlo, más refinada. Para no perder el tiempo, utilizamos la tecnología 5G y eso es otra de las cosas que hemos hecho. Es decir, podemos telementorizar sin que haya ningún tipo de delay. No vamos a perder, no va a haber espacios de tiempo y los cirujanos más noveles se van a beneficiar de que el cirujano más experto del mundo que podamos tener a la mano les ayude en tiempo real sin que haya problemas de seguridad, porque no va a haber problemas con la señal, porque todo se va a ver en el momento que se tiene que ver y porque no va a haber un problema a la hora de interpretar o ejecutar ninguna de las órdenes. Esto es el modelo del Telesurgeon, de tal manera que nosotros hemos diseñado tanto nuestra aplicación como la manera de integrarla en el quirófano. Podemos dibujar, podemos indicar, podemos estar perfectamente, pues estos son los pasillos de nuestra facultad. Y aquí, pues por ejemplo, una cirugía muy compleja de una cirugía revisional bariátrica, pues un experto nos puede ir diciendo exactamente por aquí no, y lo podemos poner incluso en un teléfono móvil. Esto es un poco nuestro leitmotiv, que es máxima tecnología, pero que sea utilizable en cualquier situación, en cualquier momento. Por otro lado, hemos de decir, bueno, ¿y esto a dónde nos lleva? Y por esto quiero volver a citar las palabras de nuestro fundador, el profesor Lacy. Estamos muy lejos de que la tecnología vaya a suplantar a un cirujano. Sin embargo, empezamos a tener un montón de información, un montón de datos, de tal manera que somos capaces de ayudarnos a tomar las mejores decisiones. La telecirugía, la telementorización, incluso la aplicación de lo que hemos visto antes, que son los sistemas de inteligencia artificial, van a ser fundamentales para tomar esas decisiones tan críticas que nos caracterizan. Somos cirujanos porque nos gusta tomar decisiones. Por eso hablamos de decisiones aumentadas, que eso es un término que acuñó el propio doctor Lacy. Con lo cual, bienvenidos a la era de las decisiones aumentadas, decisiones respaldadas por expertos, decisiones respaldadas por la inteligencia artificial. Por otro lado, claro, hemos hablado del profesor Halsted. Antes, la manera en la cual se enseñaba la cirugía era ver uno, hacer uno, enseñar uno. Esto ya no puede funcionar. Primero porque los cirujanos no tenemos unos horarios que sean muy compatibles con una enseñanza normal, sobre todo cuando ya estamos en el posgrado, y sobre todo porque queremos que esa información llegue a todas partes, queremos que llegue a todo el mundo. En ese sentido, más que ver uno, hacer uno y enseñar uno, probablemente tendríamos que cambiar el paradigma y hablar de observación, experiencias iniciales, interacción controlada, una reflexión acerca de esas interacciones y finalmente poner en práctica los conocimientos, es decir, la acción. Y por eso tenemos que tener en cuenta que nuestro objetivo es ser capaces de transferir esas habilidades, pero utilizando sistemas de entrenamiento que sean adaptables y que sean apropiados para cada momento, para cada cirujano, para cada ubicación, para cada recurso disponible. Con lo cual, con esa observación, esas experiencias iniciales, la interacción, la reflexión y la acción, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos un montón de herramientas en las cuales AIS se ha implicado, desde la realidad virtual, la realidad aumentada, el análisis de datos y, como hemos visto antes, la telepresencia, la telementorización. Pero es muy importante el cómo entregamos estas nuevas herramientas de docencia. Por eso la estrategia es fundamental y hay que tener en cuenta que estamos con unas nuevas generaciones de cirujanos que ellos mismos van a seleccionar cuáles son
las fuentes fundamentales. Ya no podemos monopolizar un solo acceso a la información. Ellos van a crear, como hemos dicho antes, su propio camino a la hora de llegar al conocimiento, porque van incluso a crear sus propios sistemas de conocimiento. Por otro lado, cada vez vamos a necesitar y vamos a competir porque los canales van a ser más dinámicos y van a ser cada vez más completos. Pero fundamentalmente también tenemos que ser capaces de democratizar, como he dicho antes, y permitir un acceso que sea fácil, que sea un acceso libre, tanto para personas que tienen una edad avanzada pero quieren seguir actualizados, como personas que trabajan, por desgracia, en sitios con menos recursos. Con lo cual, AIS también está ayudando a un cambio. Intentamos liderar porque queremos ser parte del cambio y en ese sentido queremos redefinir lo que es la academia quirúrgica. Todo aquel que venga a aportar algo y que sea capaz de cumplir estas expectativas, es decir, entender que los jóvenes aprenden de otra manera, que necesitamos canales dinámicos y competitivos, pero que además el acceso tiene que ser gratuito y sobre todo fácil y prácticamente inmediato, será bienvenido en nuestra nueva academia. Con lo cual quería terminar con una frase que a mí siempre me llama mucho la atención, que es del padre de la cibernética, Heinrich von Forster, que nos decía que no, en realidad nosotros ya no nos damos cuenta de que no vemos lo que no vemos. Estamos ante una nueva generación de alumnos, una nueva generación de cirujanos que son nativos digitales. Ellos han nacido prácticamente con el iPhone, con el iPad, con todos estos productos ya incorporados y no nos damos cuenta. Con lo cual lo que tenemos que hacer es asumir que no nos damos cuenta, trabajar para ello, dar paso a las nuevas generaciones y sobre todo garantizar que todo el mundo tiene las mismas oportunidades para aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muy contentos, muy entusiasmados por escuchar tu brillante conferencia. Estás viendo los aplausos del doctor Meredith. Indudablemente, ahora en la sesión de preguntas y respuestas vamos a tener un espacio muy importante para profundizar en todas estas tecnologías de la enseñanza que tú nos estás mostrando, pero este avance de la tecnología en la enseñanza tiene que ir de la mano de la ética, tiene que ir de la mano del desarrollo profesional. Por eso nosotros hicimos esta simbiosis en este evento e invitamos al doctor Alberto Ferreres, al profesor Ferreres, que es uno de los grandes líderes de nuestro continente, de América Latina, en la educación. Precisamente por ese motivo fue honrado por el Colegio Americano de Cirujanos al recibirlo como miembro honorario y ha sido un gran impulsor de la educación y de la ética en cirugía. Así que, Alberto, bienvenido. Vamos a escuchar el aporte del American College of Surgeons en el desarrollo profesional y la ética quirúrgica, que lo tenemos pregrabado. Entonces, vamos adelante, Jorge, y después vamos con las preguntas y respuestas. Unos minutitos para tener la conexión y la conferencia del doctor Ferreres que salga. Mientras tanto, bienvenido, Alberto. Un gusto tenerte acá. Un gran honor para todos nosotros. Good afternoon, Dr. Meredith. Un placer, José, que ya nos encontramos antes, y a la doctora Torregrosa, mi invitación. El tema que a mí me toca desarrollar es el aporte del American College al desarrollo del profesionalismo y la ética en cirugía. Obviamente no tengo conflictos de interés y la estructura de esta conferencia es la que ustedes ven en esta pantalla. Vamos a remontarnos un poco a hacer una pequeña introducción y definir el marco conceptual. Algunos antecedentes históricos sobre la organización y el desarrollo del American College que indudablemente han repercutido en la preocupación que ha tenido el American College por el mejoramiento de los requisitos profesionales y la ética, las contribuciones que hace y ha hecho el American College y algunos mensajes para llevarse a casa. La cirugía tiene algunas peculiaridades, fundamentalmente las que vamos a señalar son las siguientes. Daña antes de curar, obviamente si no estuviera justificada y no estuviera permitida a través del proceso de consentimiento, la cirugía sería un acto ilícito. En segundo lugar, está rodeada de circunstancias de falibilidad. Está demostrado que del 40 al 60% de los errores en el proceso de atención médica se cometen en el quirófano. Ergo, los cirujanos somos responsables del mejoramiento y de mejorar la seguridad de los pacientes.
La toma de decisiones realmente se hace muchas veces en circunstancias de incertidumbre. Imagínense un enfermo que llega en circunstancias de trauma bajo los efectos del alcohol o inconsciente. Y por supuesto está expuesta a riesgos, a errores, a accidentes, a secuelas y a complicaciones, que muchas veces son tomadas como humor, pero que generalmente producen dos víctimas, el paciente y su grupo familiar, y obviamente el cirujano que comete un error, fundamentalmente, o aquel que padece una complicación, una secuela. Y fíjense este caso, el de Robert Liston, un conocido cirujano escocés, era muy reconocido por la velocidad con la que hacía operaciones. En esa época aún no se había desarrollado la anestesia. Y Robert Liston, una de las más famosas operaciones del mundo, fue una operación con un 300% de mortalidad. En 28 segundos realizó la amputación del miembro de un paciente, seccionó los dedos del ayudante por error, el ayudante fallece por gangrena de la misma manera que el paciente, y la circunstancia fue tan choqueante que uno de los espectadores tuvo un colapso cardíaco y también falleció. O sea que el paciente, el ayudante y un espectador hicieron este 300% de mortalidad. Entonces vamos a ver un poquito de qué hablamos cuando hablamos de la ética quirúrgica y por qué la ética quirúrgica es importante. Obviamente ustedes tienen que saber que hay un concepto, el de la ética y el de la ética médica, que se originó a partir del siglo V a.C., a partir de los grandes filósofos griegos, Hipócrates, Platón, Aristóteles. Y después fue desarrollándose a lo largo del curso de la historia. Por supuesto está la ética como filosofía moral. Después el concepto de ética médica, que estaba totalmente, como dije anteriormente, emparentado con la filosofía. El concepto de la bioética es más reciente, es a partir de la denominación que le da Fritschard. Y después tenemos, por las características tan peculiares que tiene la cirugía, el concepto de ética quirúrgica utilizado por primera vez por William Stokes. ¿Y de qué trata la ética quirúrgica? Sobre los cirujanos, la responsabilidad que ellos tienen, y esto es inherente y es parte del núcleo del profesionalismo, la relación entre el cirujano y el paciente, todo el proceso de consentimiento informado, los desafíos que nos plantea la innovación quirúrgica, el desarrollo y los avances, el concepto de la cirugía innecesaria, los cuidados al final de la vida, todos los dilemas y los conflictos que plantean los trasplantes, y todo eso es lo que significa de por qué importa. Y lo que importa es lo que Robert Truog de Harvard menciona, que es la microética. La macroética son los grandes dilemas filosóficos y morales, y lo que nos preocupa a nosotros es la microética, la ética de todos los días al lado del enfermo, y eso también ha dado lugar a algo que se llama la ética clínica, y la Universidad de Chicago, a través del Centro McLean de Ética Quirúrgica, ha tenido un rol preponderante. Y acá Charles Bosk, un sociólogo que publicó este libro, Forgive and Remember, Cómo manejar el fracaso médico, planteaba algo que realmente es llamativo y es muy notorio. Cuando el paciente de un internista muere, la pregunta que le hacen los colegas es ¿qué pasó? En realidad la pregunta es ¿qué le pasó al enfermo? Mientras cuando un paciente de un cirujano muere, la pregunta es ¿qué te pasó? Y esto habla de la responsabilización del cirujano por su paciente. Hay una relación inmediata entre un cirujano, su paciente, y la muerte de este paciente en el postoperatorio, como decía el maestro René Favaloro, cirujano argentino que durante su estadía en Cleveland diseñó el bypass aortocoronario. ¿Y qué es lo que hace distinta a la cirugía? Bueno, todas estas circunstancias. Un acto ilícito que debe estar justificado y obviamente autorizado. Entonces, por un lado tenemos que la cirugía debe estar justificada por la evidencia y por el proceso y la autorización del paciente a través del proceso de consentimiento informado. Hay una relación física íntima que suele ser breve e intensa y donde la confianza es la piedra angular, como bien señalara el doctor Carlos Pellegrini en una de las conferencias J.J. Conley durante el Congreso Clínico de Cirugía, que vamos a ver más tarde algunos detalles adicionales. Y cada vez que un cirujano se enfrenta con una indicación quirúrgica en un paciente determinado y en particular, debe dar respuesta a estas dos preguntas. Al cómo tratar
y al por qué tratar. Y el cómo tratar es una cuestión eminentemente de ciencia y conocimiento médico, mientras que el por qué tratar de una determinada manera a un determinado enfermo con una determinada enfermedad es materia de la ética médica y está basada en la filosofía moral, como surgió la ética en el siglo V antes de Cristo. Vimos los conceptos de ética, vamos a repasar qué es ser un profesional y qué es el profesionalismo. Esta definición del Real Colegio de Médicos del Reino Unido lo define como un conjunto de valores, conductas y relaciones que respalda y apuntala a la confianza del público en los médicos. O sea que la relación del cirujano es tripartita. Es, en primer lugar, las obligaciones éticas y morales hacia sus pacientes. En segundo lugar, hacia sus colegas. Y en tercer lugar, hacia la sociedad en la cual él se encuentra inmerso. Y esto es algo que muchas veces los colegas no tienen en cuenta. Y Edmund Pellegrini, un reconocido eticista, lo definía como la declaración de una forma de vida en la que el conocimiento experto se usa no en beneficio personal, sino en el beneficio que necesitan aquellos de dicho conocimiento. Es una condición inherente a la filantropía o al altruismo, dejando de lado el propio interés, que según Johnson es el primer conflicto que enfrenta todo médico, el conflicto entre altruismo y el propio interés. Y Ajit Sakdiva, quien es el director de educación del American College hace mucho tiempo, siempre consideraba que el núcleo del profesionalismo tiene que ver con la ética. Pero ¿alcanza la ética nada más para conformar un buen cirujano? No, una condición fundamental y previa es que ese cirujano debe ser competente y debe acreditar diligencia quirúrgica. De lo contrario, ya no podemos llegar a hablar de que es un cirujano ético. Y por supuesto, esta relación cirujano-paciente está basada en algo que algunos llaman el fiduciarismo. El fiduciarismo es hacer el bien sin preocuparnos por el propio interés. Estamos, como bien lo define Katz, en la diapositiva que están viendo. Algunos nombres que debemos conocer. Uno es el de John Gregory, un producto del iluminismo escocés. Este que está acá es John, que fuera profesor de filosofía y de práctica de la física en Edimburgo. Y John Gregory tuvo un rol fundamental y que ha sido reconocido. En primer lugar, fue el responsable de la conversión de la medicina de una actividad comercial en una actividad profesional. Y segundo, introdujo el concepto del médico como un agente moral en su práctica diaria. Estos dos conceptos fueron retomados posteriormente en uno de los discursos presidenciales a los que voy a hacer referencia más adelante. Y Thomas Percival, un cirujano de Manchester, es el primero que utiliza el término ética médica cuando desarrolla y publica este código de conducta profesional que originariamente iba a ser denominado jurisprudencia médica. O sea, es importante rescatar los conceptos de estos dos prohombres médicos que tuvieron vinculación con la ética. Y este señor, William Stokes, que fuera presidente del Royal College de Cirujanos de Irlanda, hablando hacia los colegas que se graduaban en el Hospital Meath, cerca de Dublin, fue el que primero utilizó el concepto y la frase ética quirúrgica por todas las peculiaridades que tiene. Y otro oncólogo de Australia, Miles Little, fue el que habló de por qué se consolida la ética quirúrgica a partir de 5 características, una de las cuales, la más importante, es la permanencia del cirujano durante todo el periodo peroperatorio, el pre, el intra y el postoperatorio. Vamos a ver ahora en esta sección algunos de los antecedentes históricos de cómo se llega a la conformación del American College en 1913. Y vamos a hablar un poquito acerca del contexto. Estamos ubicados hacia fines del siglo XIX, principios del XX. La antisepsia ya había sido descrita por Lister, aunque muchos cirujanos no la tenían en cuenta. Se desarrolla la teoría microbiana de la enfermedad y en ese sentido Reginald Fitz
plantea que a punto de partida de la inflamación del ciego surge y se desarrolla una apendicitis. La anestesia también colabora. Y fíjense, en la década de los 80 del siglo XIX se describen más de 100 procedimientos descriptos. Es importante reconocer las crisis económicas en Estados Unidos, que hacía que la remuneración de los médicos en general, de los cirujanos en particular, fuera el equivalente al día de hoy aproximadamente unos $1.000, $1.500. El ámbito de la atención quirúrgica, que solía ser el domicilio de un enfermo, las operaciones se hacían en la casa de los enfermos, como muchas de las operaciones que hizo Halster antes de practicarlas en Hopkins. Y en el año 90 asume como jefe de cirugía y en el 92 es nombrado profesor de la Escuela de Medicina William Halster, quien es el responsable del establecimiento de la residencia de cirugía, que fue el método tomado de la escuela alemana. Y una cosa fundamental es la diferencia estructural de la profesión médica entre el Reino Unido y Estados Unidos. En el Reino Unido ha habido una distinción entre aquellos que eran médicos, aquellos que eran cirujanos o que hacían procedimientos quirúrgicos y aquellos que eran apotecarios, que era el concepto del General Practitioner, del GP. Esta estructura no se llevó a Estados Unidos y había cirujanos que hacían o tenían una muy buena práctica asistencial como, digamos, como GP, como General Practitioners. Y seguimos con el contexto. Fíjense que en el año 1880 se funda, a punto de partida de la influencia de Samuel Gross, la American Surgical Association, la institución quirúrgica más antigua y más prestigiosa de los Estados Unidos. En 1910 surge el informe Flexner de la Carnegie Foundation respecto de la mala calidad de la enseñanza de medicina de Estados Unidos, lo que llevó al cierre de más de la mitad de las llamadas escuelas de medicina. No nos olvidemos que el American College se funda y se establece en Chicago, y en Chicago había una predominancia de la American Medical Association que tenía cirujanos en su seno y que no se llevaban bien con aquellos que iban a ser los prohombres del American College. En 1903 se funda la Society of Clinical Surgery, que es la responsable de organizar el Clinical Congress de cirujanos de Norteamérica, que va a dar el germen al establecimiento del Colegio Americano de Cirujanos como lo conocemos habitualmente. Y acá tenemos que rescatar la figura de Franklin Martin, que era un ginecólogo de la ciudad de Chicago, que a partir de 1905 era el editor responsable de una revista que es el SGO. Muchos de mi edad van a reconocer en esas cifras el Surgery, Gynecology and Obstetrics, que después mutó y se transformó en el Journal del American College of Surgeons, o JACS, como los conocemos. Esa revista científica que hacía énfasis fundamentalmente en aquellos cirujanos asistenciales con casos prácticos, le permitió difundir sus ideas, tenía colaboradores, fíjense, John Murphy, que lo vamos a ver después, Bessler y los hermanos Mayo, pero también tenía encono por estos cirujanos que participaban de la American Medical Association, fundamentalmente Arthur Biba y George Simmons. O sea que política siempre hubo. En 1910 se hace el Congreso con 1.300 participantes. Fíjense lo que duraba y se daban en auditorios con casos prácticos. En 1911 en Filadelfia hay que rescatar a otro cirujano, el llamado Martin de Filadelfia, en contraposición a Franklin Martin de Chicago. En 1912 el Congreso de Nueva York convocó 3.000 cirujanos, o no de la misma calidad que los que conocemos actualmente, y en 1903 se establece y se da la piedra fundamental con 12 regentes para el establecimiento del American College. Y fundamentalmente con esta declaración, no para el beneficio pecuniario, sino para el beneficio de toda la humanidad, con lo cual en la misión está muy clara la importancia que tiene la ética y el profesionalismo. Hay que rescatar y destacar la función de John Murphy, que aparte del botón describió la cronología de la apendicitis aguda, y este es el memorial que también sirvió como sede del American College. Era una persona acaudalado y envidiado por muchos. Ernest Codman, hay que rescatar la figura de Codman, que estuvo en el grupo iniciador,
Él hablaba de los desafíos de ser un cirujano completo. Él posteriormente fue expulsado de la Sociedad Médica de Massachusetts, de la Universidad de Harvard, por su combate hacia los ineptos. Él hablaba fue el primero en hablar de los errores y el primero en cotejar los resultados finales. Él posteriormente estableció un hospital privado llamado Hospital de los Resultados Finales, el End Results Hospital. Su figura se apagó y gracias a Dios fue reconocida magistralmente por el doctor Warshaw en su discurso presidencial. Incluso tenía una tumba perdida en Massachusetts y se le hizo una lápida conmemorando la función fundamental que tuvo Codman en el desarrollo del concepto de error en cirugía. Y fíjense, dentro de las primeras declaraciones, el establecimiento de un estándar de requisitos profesionales, éticos y morales para todo graduado médico autorizado que practica la cirugía general o una de sus especialidades, siguiendo los lineamientos de los colegios reales de cirujanos de Inglaterra, Irlanda y Escocia, porque querían traer esa división médica de la cual habíamos hablado al principio. Tenía dos objetivos fundamentales en su creación. Definir las calificaciones de cirujano por un lado, un concepto eminentemente vinculado al desarrollo del profesionalismo. Y segundo, evitar la partición de honorarios, que era una práctica habitual en esa época, que tiene un notorio contenido ético. Y acá está una reunión de los primeros regentes que tuvo el colegio, en esta foto ya de tono sepia. Creo que es importante destacar algunos hitos. En 1903, en el momento que se organiza la admisión de este cirujano, Daniel Hale Williams de Chicago, quizás no sé si lo notan, pero era un hombre de color. Y esto suscitó muchísima crítica de un futuro presidente, del Dr. Haggard, de Nashville, Tennessee, que decía cómo las esposas de los cirujanos del sur iban a poder estar en contacto con un hombre de color. No obstante, predominó la opinión mayoritaria y Daniel Hale Williams fue aceptado y fue el primer cirujano de color que participó del American College. Y otro dato no menor, teniendo en particular consideración las actuales circunstancias, ya hacia 1930 había 30 mujeres cirujanas dentro del American College y 6 habían desempeñado cargos en el Board of Governors. Y acá volvemos a William Haggard, de Nashville, Tennessee, que decía en un editorial publicado en el SGO, hacía referencia a la cirugía innecesaria y decía que existen algunos cazadores de recompensas e inmorales que operan sobre cualquiera que se mantiene quieto, e instaba a todo hospital a eliminar a esos individuos. Vamos ahora un poco más en detalle a ver las contribuciones del American College. Y las podemos desarrollar en los siguientes ítems: los discursos del presidente, las declaraciones sobre los distintos tópicos, el rol y la función del comité de ética, las actividades científicas durante el Congreso y también las publicaciones. Y a mí me gustaría rescatar algunos conceptos vertidos por el doctor Pellegrini, retomando algunos conceptos que ya habían sido planteados por John Gregory, en el sentido que él definió muy bien la cirugía como una práctica moral y al cirujano como un agente moral encargado de velar por la seguridad y el bienestar de su paciente. Las declaraciones del colegio no son menores. Si uno ve a la página web, y acá tenemos una captura de pantalla, está la declaración sobre los principios, que es recomendable y que habla de todo lo que se debe hacer y no hacer para ser un cirujano profesional. Algunos de los publicados en 1920 y los años previos, muchas veces se van revisando y se van reinstalando, y están todos disponibles en la página web del college en fax.org. Por supuesto que el racismo, hubo un llamado a la acción respecto, después de la muerte del señor Floyd, acerca del imperativo ético, y esto mereció una movilización importante en muchos, o en la gran mayoría de los centros académicos. El COVID-19 también permitió un trabajo intenso del Comité de Ética para poder brindar los parámetros éticos para el triage y la obligación o no de los cirujanos de atender pacientes con COVID,
y la verdad que en estos últimos meses hubo realmente mucho trabajo por parte del Comité de Ética. El Comité de Ética es uno de los tantos comités que tiene el American College. El past president de este comité fue el doctor Mark Weisler de North Carolina, el actual presidente el doctor Henry Ford, un cirujano nacido en Haití, que es el decano de la Universidad de Miami. Y bueno, hay representantes de los jóvenes, hay past presidents y cirujanos de fuste, todos con una formación importante en ética. Otra cosa que ofrece el Comité de Ética son becas de perfeccionamiento a través de un convenio entre el American College y el McLean Center de la Universidad de Chicago, en la ciudad de Chicago, obviamente, en el estado de Illinois. Yo tuve la suerte de completar mi formación en ética clínica durante 2 años bajo la dirección del doctor Mark Ziegler y la supervisión del doctor Peter Angelo, que también ambos son miembros, como ustedes lo ven acá. Peter Angelo y Mark Ziegler son miembros de este comité, que es uno de los más relevantes del American College. Actividades durante el Congreso Clínico. Bueno, una de esas conferencias de la J.J. Conley, y ahora vamos a ver quién fue J.J. Conley. El doctor Pellegrini dio esta conferencia hace 2 años. Este año, por vía virtual, la dio el doctor Trump, que volvió a hablar de los conceptos de macroética y microética en cirugía. Hay un coloquio de ética, hay distintas sesiones, hay encuentros con expertos y hay asambleas públicas donde el público puede participar de manera muy activa. J.J. Conley era un cirujano otorrinolaringólogo y el nombre de esta conferencia lleva su legado, es la Conferencia de Ética y Filosofía. Hay varias que en lo personal han tenido un impacto muy importante a nivel personal. En el 2008, el doctor Ira Condon, un coloproctólogo de la Universidad de Washington, St. Louis, dio una charla acerca de para qué la ética en cirugía y realmente me produjo un impacto y realmente fue muy inspiradora. Por supuesto que tiene publicaciones. Esta fue la primera publicación del Comité de Ética, cuya editora fue la doctora Mary McGrath, la jefa de cirugía plástica de la Universidad de California, San Francisco. Era Cuestiones éticas en cirugía clínica, libros para residentes con una serie de casos para resolución y libros para instructores y cirujanos ya en práctica. Y realmente no tiene desperdicio, creo que está agotado. Y más recientemente, a través de la sugerencia del doctor Weisler, que en ese momento era el presidente del Comité de Ética, el comité con una serie de invitados y eticistas, todos con experiencia en cirugía, publicaron Ethical Issues in Surgical Care, cuestiones éticas en el cuidado quirúrgico, que fue publicado en el año 2018. Y bueno, yo tuve la suerte de ser elegido como uno de los editores en jefe junto con los doctores Angelos y Peter Singer. En conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, toda la actividad, toda la trayectoria y lo que está haciendo hoy el American College está como objetivo, apunta como objetivo al mejoramiento de las condiciones profesionales, a la importancia de las competencias vinculadas al profesionalismo, que incluyen desde el ser competente en cirugía, el presentar diligencia quirúrgica, el acreditar buena calidad de comunicación y obviamente una importancia, rescato de los valores importantes y de los 4 principios de la ética que se aplican en cirugía: el principio de la beneficencia, el principio de la no maleficencia, el principio de la justicia y el 4º, último y fundamental, el respeto de la voluntad de los pacientes. Y con esto... Bueno, vamos a iniciar esta sesión de preguntas y respuestas que está corta por ajustar la agenda del tiempo. And I start with the QR session with 2 questions to Dr. Wayne Meriday. Dr. Wayne, diversity and joint surgeon is the future. Does the ACN have any special plans in these areas? Any comment about, please? For young surgeons? Yes, for young surgeons and diversity.
Yes, we have the entire what Dr. Farada talked about, the entire Young Surgeons Association, which is about 30,000 surgeons strong for surgeons under 45 years of age, I think. And there are opportunities for those people throughout everything we do in the college. There's places for those people. Okay, by the other hand, I have another question, Dr. Meredith. The ACS is not an American association, it's a global, a mundial association. However, how can we stimulate more local surgeons in our countries to join to the American College of Surgeons? Yeah, that's a really important factor for us as leaders of the American College, is to reach out internationally more to get people to engage and come on board. We have this year, the Clinical Congress, we had 128 countries sign on, and I think in the future we need to expand our virtual capabilities so people don't have to travel so much to participate in the college. We can have more meetings that are held virtually so people can attend them, like I'm attending this meeting with you without having to travel. Obviously, we want more fellows, from international fellows and young fellows, and we're trying to streamline the process for being able to do that. Okay. I would also be very interested in your perceptions of the things that we could do at a college, as an American College of Surgeons, to attract more people from abroad. Thank you so much. Doctor José, con tu conferencia, uno la ve y le falta el aire, porque empieza a ver el impacto tan tremendo de las ayudas tecnológicas en la educación, pero prácticamente entra uno en shock cuando escucha que en algunas de las sesiones ACS Channel ha tenido hasta 35,000 asistentes, lo cual indudablemente ratifica el papel protagónico que tiene este canal y que tiene tu unidad desarrollada por Antonio en la educación quirúrgica del mundo. Y que es absolutamente importante para nuestros países latinoamericanos. Pero, ¿cómo puede integrarse países que no tienen tantas posibilidades en ese desarrollo tecnológico como son muchos de nuestros países latinoamericanos, y poder acceder a toda esta tecnología, a toda esta enseñanza quirúrgica que no es el futuro, es el presente, como tú lo dijiste perfectamente, de la era 4.0 digital quirúrgica? Bueno, muchas gracias por los comentarios. Realmente el espíritu del legado de nuestro fundador, del profesor Lacy, pionero en la cirugía mínimamente invasiva, creador de nuevos abordajes, pero para él lo más importante es el legado de ser capaces de llevar la información y la educación a todos. Creo que aquí, realmente, para que la educación llegue, lo importante es que la educación sea gratis y accesible, con lo cual estamos llegando a un punto en el cual lo único que va a necesitar un cirujano es una buena conexión de Internet, por lo menos para recibir contenidos. Por otro lado, a la hora de recibir una mentorización en tiempo real de un cirujano más experto, y esto, por ejemplo, es uno de los proyectos que estamos desarrollando en Angola, la tecnología 5G nos va a ayudar mucho, porque con un software bastante sencillo que se puede descargar por el propio Internet, el cirujano que va a ser formado puede ser entrenado. La tecnología 5G va a prescindir de los cables, va a permitir enviar grandes paquetes de información sin cortes, sin gaps, sin freezing, de tal manera que en tiempo real y de una manera
segura, vamos a poder ayudar a esos cirujanos y al revés. Ellos nos van a poder enviar sus preguntas, nosotros nuestras correcciones. Creo que básicamente, y esto con la pandemia todos nos hemos dado cuenta, la presencialidad es importante, el cara a cara, el relacionarnos, el tocarnos, el hablar, pero creo que hoy por hoy, gracias a IAS, a nuestros competidores, a todo el mundo que quiera enseñar, a iniciativas como el Colegio Americano de Cirujanos, como la propia Asociación Colombiana de Cirugía, con una conexión a Internet podemos garantizar que ahora todo el mundo tiene acceso por lo menos al conocimiento. Y esto es fundamental. Maravilloso, eso es un gran alcance y una tremenda responsabilidad de ser protagonistas actuales del desarrollo educativo y principalmente quirúrgico a nivel mundial. Doctor Ferreres, Alberto, esta pandemia nos ha llevado a nuestros países latinoamericanos a profundizar aún más nuestra crisis de los sistemas de salud, que son muy similares en todo nuestro continente latinoamericano, y eso ha llevado incluso a despersonalizar la práctica quirúrgica. Entonces, en el diario acontecer, porque se convierte en algo muy difícil. ¿Cómo poder mantener indudablemente hoy día esos principios fundamentales de la ética que son indelegables y que jamás se pueden abandonar dentro de nuestra práctica quirúrgica? Bueno, creo que es una pregunta más que acertada en estas épocas de pandemia, y creo que los cirujanos de fuste debemos velar para el respeto a los principios éticos que tienen que ver no solo con la instrucción a nuestros jóvenes estudiantes y médicos jóvenes en formación, sino fundamentalmente a nuestros enfermos. Nosotros hemos tratado de mantener desde el punto de vista ético todos los recaudos necesarios y, por ejemplo, algo que nos ha pasado mucho en estas épocas de pandemia frente a la restricción de los recursos hospitalarios, las posibilidades de hacer un triage para evitar una carga adicional del punto de vista emocional y de la gestión. En el Comité de Ética del Hospital de la Universidad de Buenos Aires se decidieron muy claramente los conceptos de triage de aquellos que iban a poder acceder a un respirador, de aquellos que iban a poder acceder o no a una terapia intensiva, y las decisiones ya venían, digamos, hechas por un comité de expertos a través de recomendaciones. Y esta pandemia, indudablemente, en sistemas similares de salud, ha hecho hincapié en las restricciones, digamos, y en las limitaciones de nuestros sistemas de salud, que, como vos bien dijiste, son muy similares. Alberto, muchas gracias. Para poder ir en el tiempo de la conferencia, vamos a dar por terminada esta sesión, pero antes de culminar, quiero pedirle un saludo especial final al doctor Meriday de parte del American College of Surgeons. Dr. Wayne, we are the last intervention here in this session. I would like to know your last contribution to this meeting. Any message to the Colombian and Latin American surgeons, please? Please turn off your microphone. I'm sorry, could you repeat that for me? Yes, your last message to the Colombian surgeon and Latin American surgeons. My last message. Yes. Well, first of all, I want to thank you all for being a part of the American College of Surgeons and for supporting your chapter of the American College of Surgeons. I think that is very laudable and wonderful. And I want to thank you for inviting me to come to talk to you, and invite you to reach out to us in any way you can think of to help us get more Colombians and Latin Americans involved in the American College of Surgeons. We would like that very much. Perfect. Thank you so much for your contribution and support to the Colombian Surgical Society and the Colombia Chapter. Ok, con esto damos por terminada la sesión y los invito a que sigamos en unos minutos con la sesión de la Federación Latinoamericana de Cirugía.
Bye. Take care for all. Thank you so much for your contribution. Gracias, José. Gracias, Alberto. Muy queridos. Un placer y gracias y un placer, Dr. Meredith, to have you in our panel. Thank you. Thank you for having me. Great talks. You guys, Dr. Ferreras and Dr. Jose, you did a great job. And thank you, Dr. Ryan, for your contribution and support. We are very happy. It's an honor for us to hear you in our panel. It was very, very important for our society, your contribution. Thank you. I wish I could have been there in person. That would have been terrific. Yeah. Me too. Maybe next time. Maybe next time. All right. Thank you very much. I hope to see you in the next year face to face. I'm sure we can. Please come up to me when you see me. Okay, bye. Take care. Take care.